Amén. Qué lindo se siente compartir con ustedes esta mañana, este momento, este tiempo. Hoy nos toca seguir trabajando con nuestro estudio acerca de las claves para una vida fructífera. Y hemos ya hecho un recorrido en estos meses, incorporando esas claves y, bueno, con la intención de que realmente las podamos trabajar, ¿no? Cuando el Señor nos indica un camino, un camino de crecimiento, la idea es que nosotros podamos transitar ese camino y dar esos pasos hacia la madurez, hacia el crecimiento, siempre con la idea de transformarnos en personas que el Señor pueda usar de manera productiva. Vos y yo hemos sido llamados a ser personas fructíferas, personas que extienden en el reino de Dios, personas que Dios pueda usar en diferentes contextos para transformar nuestra sociedad y este mundo. De eso hablábamos en la primera etapa de este encuentro, ¿no? Jesús entró al mundo para cambiar el mundo, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Y lo mismo tomamos nosotros como desafío. Estamos en este mundo para transformar el mundo, para hacer sal, para hacer luz, para hacer cumplir la voluntad del Padre, para poder desarrollar un ministerio, un trabajo, un propósito que ya está escrito acerca de nosotros. Este proceso que hemos estado trabajando estos meses tiene 6 pasos. Hemos trabajado juntos la importancia de estar en el lugar correcto, morir para liberar la vida de Dios, esa vida Zoé. Hemos compartido juntos la importancia de la nutrición correcta para que nuestra vida crezca y vaya en función de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a trabajar un paso que se denomina disciplina, y lo tenemos ahí subrayado en rojo, cuarto paso de este camino del crecimiento hacia la vida fructífera, es la disciplina. Se dice que nosotros los latinos somos muy indisciplinados. Por eso el trabajar la disciplina nos lleva mucho tiempo, nos lleva mucho esfuerzo. Realmente es algo que tenemos que entender muy bien y tenemos que aprender a valorar para que realmente la disciplina se transforme en algo importante en nuestra vida. Nosotros nos cuesta tener horarios para comer, horarios para dormir, nos cuesta hacer ejercicio, nos cuesta llegar a horario al trabajo, o sea, somos muy indisciplinados en un montón de cosas y trasladamos esa indisciplina también a la vida espiritual. Y cuando somos indisciplinados en la vida espiritual, nos cuesta muchísimo también crecer y desarrollar todo lo que Dios quiere y que está en nuestro interior como algo potencial. Pero que esté como potencial no significa que salga hacia afuera. Entonces hay un pastor que dice, hay muchos cristianos que tienen un potencial maravilloso, dones y talentos extraordinarios, pero están fuera de forma, no se entrenan, no se capacitan. Entonces no pueden sacar hacia afuera todo lo que Dios ha sembrado en su interior. La pregunta sería en esta mañana si te consideras que estás en estado o estás fuera de estado como cristiano. En lo natural se nota cuando uno está fuera de estado. La pandemia hizo estragos en muchos y nos encontramos con un crecimiento, pero en nuestra masa corporal. Hay muchos que necesitan ya iniciar una dieta de manera urgente. Este cambio requiere un esfuerzo, un trabajo. Mi esposa comenzó hace unas semanas a salir a caminar con una amiga y hacen 15 kilómetros por día caminando. Y entonces ella cuando vuelve me cuenta
de los resultados que está teniendo este hábito que ha incorporado en su vida. Este hábito le ha ayudado a oxigenar mejor su cuerpo, a no estar tan cansada, a no tener tantas contracturas, y está notando realmente una transformación gracias a una disciplina que acaba de incorporar a su vida. Definamos entonces lo que es disciplina. Disciplina es el desarrollo de comportamientos deliberados, específicos y enfocados. Necesitamos adquirir hábitos que nos lleven a alcanzar la madurez y la transformación. Ese es el gran desafío que nos vamos a llevar esta mañana. El Señor quiere que adquiramos hábitos que nos lleven a alcanzar la madurez y la transformación. La palabra transformación es la unión de dos palabras griegas que son metamorfe, es decir, transformación es metamorfe. No es meta comer, sino cambiar. La palabra meta significa mover algo de un lugar a otro, y la palabra morfe significa cambio. Es decir que a través de un movimiento nosotros vamos yendo hacia un cambio. La pregunta es si estamos estáticos o estamos en movimiento. ¿Sentís que está tu vida cambiando? ¿Sentís que te estás transformando en otra persona? ¿Sentís que te estás transformando a la imagen de Cristo? Porque en eso nosotros tenemos que esforzarnos, en eso tenemos que trabajar, y día a día ser más como Cristo, y día a día ser transformados, día a día ser cambiados y tener una vida robusta espiritualmente. Cuando el apóstol Pedro nos habla acerca de ese camino del crecimiento que hemos mencionado en otros encuentros, fíjense que él dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para Pedro, el camino del crecimiento es añadir cosas a la vida, añadir a la fe esta virtud, este conocimiento, este dominio propio, pero hacerlo de una manera especial. Fíjense que arranca el texto bíblico diciendo: pongan toda diligencia, es decir, no de cualquier manera, es decir, no de cualquier forma. Hay una forma de hacerlo, hay una estrategia específica para yo crecer. Yo tengo que poner toda diligencia en esto que Pedro nos está diciendo. Si una persona no adquiere disciplina espiritual, es muy difícil que crezca. Hay dos consideraciones que quiero compartir en esta placa y dicen: hay personas que tienen como hábito la indisciplina. Es decir, que todo lo hacen de manera improvisada. Conozco muchos casos así, en muchos aspectos yo también he sido así. Es como que la improvisación ya es parte de la vida, pero la improvisación no conduce a la gloria de Dios, no conduce a dar gloria a Dios. Y es un mito, un segundo concepto, es un mito pensar que al ser disciplinados en un área, lo somos en todas. Esto quiere decir que hay personas que, por ejemplo, son muy disciplinadas al cuidar su auto, y ustedes lo ven que lo cuidan, lo enceran, lo lavan, lo limpian, le pasan la aspiradora, lo tienen impecable, son absolutamente disciplinados con su auto, pero en otros aspectos de la vida son tremendamente indisciplinados, jamás ordenan la ropa, tienen todo tirado, no tienen el placar en condiciones, o son absolutamente disciplinados en el estudio. Ustedes observan a madres decir a sus hijos: ojalá fueras en los estudios como sos con el deporte, ¿no? Porque los chicos, aquello que les gusta lo hacen bien.
Se pueden levantar temprano para ir a entrenar, para ir a la cancha, y se desviven por el deporte, pero a la hora de los estudios vemos que son muy vagos. Entonces, es un mito pensar que una persona que es disciplinada en un área lo es en todas. Y hoy estamos hablando, en esta mañana, de alcanzar el hábito de la disciplina espiritual. Es decir, trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestro corazón, buscar a Dios de manera diligente, como dice el apóstol Pedro. Voy a compartir esta mañana 4 principios o 3 principios para poder alcanzar la disciplina. El primero de ellos es que nosotros tenemos que aprender a revalorizar. Debemos darle un nuevo significado, un nuevo valor a la disciplina y especialmente a las disciplinas espirituales, entendiendo que las disciplinas espirituales son herramientas de Dios mediante un proceso Él usa para combatir los efectos negativos de las tinieblas y nos da acceso al desarrollo espiritual y al crecimiento. A través de las disciplinas espirituales, el Señor nos va transformando. Esa es la razón de ser de la oración, de ir a la palabra, de poder adorar, de poder alabar, de poder ayunar, y tantas otras disciplinas espirituales, más de 20 según algunos autores, que nosotros podemos incorporar a nuestra vida para ir transformando nuestro interior. Son herramientas que el Espíritu Santo usa para que yo pueda ser cambiado y que pueda caminar hacia ser como Cristo. Pero si yo no uso esas herramientas, yo no permito que el Espíritu Santo las use, no las practico, no soy una persona disciplinada, es poco lo que el Espíritu Santo realmente puede hacer en mi vida si yo no busco a Dios. Fíjense que lo que dice este autor: muchos cristianos dotados espiritualmente para servir no están en forma, lo cual los mantiene incapacitados para servir bien. No nos ejercitamos espiritualmente solo para hacer el ejercicio en sí. Las disciplinas nos preparan y acondicionan para servir a nuestra máxima capacidad. Hoy quiero hablarte de parte de Dios y decirte que estás llamado a ser una persona que dé lo mejor de sí. Estás llamado a servir desde tu máxima capacidad. Pero para que esto ocurra, necesitamos ejercitarnos. Un pastor llamado John Osberg comenta lo siguiente: la gente disciplinada puede hacer lo correcto en el tiempo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. Cuando yo leo afirmaciones como esta, comienzo a revalorizar la disciplina. Me doy cuenta que si yo no soy disciplinado, puedo caer en el error de hacer las cosas de manera incorrecta. Puedo caer en el error de hacer las cosas en el tiempo incorrecto o por las razones incorrectas. Pero si yo me disciplino, si yo realmente busco al Señor de todo mi corazón y comienzo a tener hábitos continuos de consagración, entonces voy a poder ser muy útil para la obra del Señor. Cuando estudiábamos las fuentes de nutrición hace un mes atrás, hablábamos de la oración, la palabra de Dios, la obediencia, la dependencia y el servicio. Y cada una de estas fuentes necesitamos que se transforme en una disciplina. Yo necesito ser disciplinado al momento de orar, al momento de leer la palabra, al momento de obedecer, depender de Dios y de servir. No se trata de orar de vez en cuando o de cualquier manera, de abordar la palabra de cualquier manera, de ser obedientes a veces o depender de Dios en determinadas circunstancias, ni servir al Señor y a la iglesia alguna que otra vez, porque todo eso sería, no traería buenos resultados. Hacerlo de vez en cuando no trae resultados. Si yo voy al gimnasio
una vez al año y hago un ejercicio, ¿no? Y agarro alguna de las máquinas, ¿ustedes creen que el resultado va a ser bueno? ¿Va a ser el esperado? Es probable que salga más dolorido que antes, ¿no? Y hasta el año que viene no vuelvo al gimnasio. Esa costumbre, esa mala costumbre que tenemos con las cosas, la trasladamos a la vida espiritual. Y entonces tenemos personas que leen la Biblia cuando van a la reunión o escuchan un mensaje solamente cuando predica el pastor, oran cuando hay una campaña de oración, ayunan cuando hay una campaña de ayuno, dependen de Dios cuando ya las cosas lo rebalsan, y entonces esa vida que llevamos tan indisciplinada, tan improvisada, hace que los cristianos no puedan crecer. El Señor quiere que la congregación allí en Castilla sea una congregación robusta, fortalecida, madura, que el Señor pueda usar y bendecir, como decía Luis, no solamente el anexo que están teniendo, sino otras expansiones más que vienen para ustedes. Yo creo que el Señor tiene grandes cosas para sus vidas, para la iglesia, pero requiere y necesita cristianos maduros, fuertes en el Señor, preparados para toda buena obra. Levántenme una mano a ver si están de acuerdo. ¿Cuántos anhelan esto en su vida? Amén, amén. Yo creo que es así. Cuando nosotros incorporamos las disciplinas espirituales, entonces hay un impacto de luz en nuestra vida. Y ese impacto de luz nos va transformando, ¿no? Y va haciendo que la operación de las tinieblas se vaya de mí, se diluya. Fíjense lo que Efesios 4:17 nos dice. Veamos acá cómo opera las tinieblas, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En este texto, Pablo nos está señalando la operación de las tinieblas. ¿Cómo opera las tinieblas? Opera a través de la mente, o sea, habla de la vanidad de la mente, un entendimiento entenebrecido, personas que se alejan de la vida de Dios por la ignorancia que hay, obtienen un corazón duro de esa manera, y todo ese combo de circunstancias lo llevan a ser insensibles y a entregarse a la lascivia y a toda clase de impureza. Cuando uno se acerca a Dios de manera consciente, cuando uno es disciplinado en su vida espiritual, cuando uno busca e incorpora todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para cambiar, entonces empieza a producirse el efecto contrario. Ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, sino una mente transformada, la mente de Cristo. Su palabra entra en nuestra vida, en oración nos conectamos con Él, comenzamos a depender de Él en todo momento, le obedecemos, le servimos, nuestra mente cambia, nuestro entendimiento tiene luz, ya no somos ajenos a la vida de Dios, sino cercanos a la vida de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Comenzamos a ser sensibles al Señor y empezamos a entregar nuestra vida a la justicia, a su servicio, a su reino. Luis mencionaba hace un ratito, creo que en una de sus oraciones, la importancia de ser sensibles, ¿no?, a la voz de Dios. Qué importante es, hermanos, ser sensibles a la voz de Dios. La operación de la luz, si lo vemos en un gráfico, quedaría de esta manera. Dios usa las disciplinas espirituales para cambiar mi corazón y mi mente, y de esa manera tener una vida transformada en la que Dios y yo seamos uno. Comenzamos a tener el mismo corazón. Yo necesito latir con el corazón de Dios. Necesito ver como Dios ve, sentir como Dios siente. Y esa es la manera de ser un cristiano efectivo,
en este tiempo. Eso es lo que el Señor quiere lograr en tu vida y en mi vida. Por eso la palabra declara de que el nuevo pacto que haré en ese día, dice el Señor, será el siguiente: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Necesitamos construir ese solo corazón con Dios, un solo corazón con Dios. ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Podés decir que estás mirando al mundo como el Señor lo ve, a tu alrededor como el Señor lo ve, tu familia de la manera en que el Señor lo ve? Las cosas importantes para Dios son las cosas importantes para vos. Hay un relato bíblico que ilustra muy bien esto de ir creando un solo corazón con Dios. Dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 11, que Dios comparte con Samuel una carga. En un momento determinado le dice Dios a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Inmediatamente en la vida de Samuel ocurre algo después de esta confesión de Dios. Y dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Cuando yo construyo una intimidad con Dios, cuando yo me acerco al Señor y voy convirtiendo mi corazón en Él, el Señor puede tener este tipo de charlas conmigo, interiores, ¿no? A Samuel le dijo: la verdad que no, lo que hice con poner a Saúl estoy arrepentido, me pesa haberlo puesto, y se lo comparte a Samuel, no para que Samuel solamente lo oiga y diga: qué cosa, Señor, qué mal, sino que para que Samuel comience a orar por esto. Y esto es lo que ocurre en el texto que acabamos de leer. Samuel dice que se apesadumbra por lo que Dios estaba sintiendo, es decir, que une su corazón al corazón de Dios y comienza a clamar, dice. Y clamó y oró durante toda aquella noche. ¿Cuál fue el resultado de esta unión entre el corazón de Dios y el corazón de Samuel? El resultado fue que Dios conduce a Samuel a ungir un nuevo rey. Dios puede establecer un nuevo rey conforme a su corazón, que fue David. Pero hay todo un proceso para que algo que Dios quiere hacer realmente se produzca en la tierra. Y ese proceso pasa por personas sensibles, personas como vos y yo, que entienden lo que Dios quiere hacer y efectuar, y comienzan a clamar por eso, y empiezan a orar por eso, y se ponen en la brecha, y dicen: aquí estoy yo, Señor, por ejemplo, envíame a mí. Cuando escuchamos lo que Dios quiere hacer, nos disponemos a hacerlo. Así es como funciona todo lo que Dios quiera establecer en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu familia hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en el barrio? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de la congregación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en los líderes y a través de los líderes? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en los niños y a través de los niños? ¿Estamos escuchando? ¿Somos sensibles a esa voluntad de Dios? ¿La estamos buscando? Les contaba el otro día a un grupo de estudio acerca de un pastor amigo de San Rafael de Mendoza, y él nos decía: después de tantos años me dispuse a volver a practicar básquet. Soy un apasionado del básquet, y entonces nos juntamos con los veteranos a poder empezar a practicar de nuevo. Y una de los encuentros consistía en, pasar el balón, nos pasamos el balón entre todos, y al sonido del silbato teníamos que salir corriendo y encestar, ¿no?
Y él dice, venía todo bien hasta que me tocó a mí, dice, sonó el silbato, salí corriendo hacia el aro, dice, y créanme que en mi cabeza encesté, dice. Pero mi cuerpo no respondió. O sea, en la cabeza estaba todo bien, pero en la medida que avanzaba, el cuerpo no le respondió. Y esa experiencia que él tuvo lo llevó a pensar en un mensaje, ¿no? Nosotros lo vamos a resumir en un minuto, pero ¿cuántas veces algo que la cabeza quiere hacer, algo que la mente ha planeado, no se realiza porque el cuerpo no responde? ¿Cuántas cosas Dios, que es nuestra cabeza, Jesucristo, que es nuestra cabeza, el Señor, que tiene los planes perfectos para esta humanidad, ha intentado hacer cosas, pero el cuerpo no ha respondido? ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor ha querido hacer con tu vida? ¿Cuántas cosas el Señor ha querido hacer alrededor? ¿Cuántas cosas el Señor ha querido hacer con tus hijos, en tu familia, en el contexto en el que el Señor te ha sembrado? Pero muchos planes quedan en la cabeza sin que el cuerpo los ejecute. Y este es un tiempo donde quizás el gran cambio que tiene que ocurrir en la iglesia en todo el mundo es que de una vez por todas el cuerpo se conecte a la cabeza y el cuerpo esté en forma. O sea, la iglesia tiene que estar en forma para poder cumplir la voluntad de la mente, que es Dios. Líderes tenemos que trabajar en la formación de nuestra gente con mayor diligencia. Cristianos necesitamos acudir a la presencia de Dios con disciplina y empezar a ejercitar nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual, de tal manera que cuando el Señor quiera hacer algo a través de nosotros, lo pueda realmente hacer. En Efesios capítulo 1, verso 18, dice Pablo, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Tremendas palabras, qué profundas. Pablo desea que realmente entendamos lo que podemos alcanzar en Dios. Pero para alcanzarlo, tenemos que comenzar a abrir nuestra mente. Tenemos que comenzar a trabajar a conciencia en todo lo que Dios ha planeado, en todo lo que Dios tiene para nosotros, en disponer entonces nuestro interior, nuestro corazón, a la voluntad perfecta de Dios. Esto nos lleva al segundo punto, que es la necesidad de esforzarnos. Una disciplina es una práctica de suma importancia, que no se trata de un estado mental ni emocional, ni una idea o un deseo. Son acciones en las que usamos métodos y estrategias para la victoria y el crecimiento. Es decir, a Dios no le interesa que vos tengas ganas de orar solamente, o que la oración sea una idea que la tenés súper concebida en tu cerebro, sino que ores. No solamente uno tiene que decir, sí, la Biblia es importante, la palabra de Dios es fundamental, sino que tenemos que accionar, tenemos que leerla, meditarla, obedecerla. Sin el esfuerzo no podemos llegar a ningún lado. Sin esfuerzo no existe disciplina, y como vimos, sin disciplina no hay un buen estado espiritual. Fíjense lo que dice Pablo a los Corintios. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Y en la versión Dios habla hoy dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita.
Hermanos, necesitamos ser disciplinados. Necesitamos dejar de lado todo aquello que nos daña, todo aquello que entenebrece la mente y el corazón. Tenemos que ser más responsables en este sentido. Tenemos que cuidar nuestra vida interior, porque eso es lo que va a desatar el hecho de que yo pueda ser útil y servir al Señor con mayor eficacia. El esfuerzo es algo que yo sé que cuesta, ¿no es cierto? Por eso es esfuerzo. Pero este es un tiempo donde nosotros tenemos que comenzar a entender que sin esfuerzo no voy a llegar muy lejos ni en la vida natural ni en la vida espiritual. El Salmo 1, que hemos leído en nuestros estudios, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como siempre digo al leer este texto, todos queremos el final del texto, que todo lo que yo haga prospere. Y sin embargo nos olvidamos de que existe un camino que recorrer, todo un proceso para que mi vida sea una vida fructífera, para yo ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este resultado es el final de un proceso y de un camino en el que ese varón no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová puso su delicia y en ella medita de día y de noche. Eso es esfuerzo, eso es disciplina, eso es recorrer el camino de la voluntad de Dios para obtener los resultados esperados. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Levanten una mano, por favor. Amén. Si lo viéramos en un gráfico, y ya vamos a ir cerrando con unas plaquitas más. Si lo viéramos en un gráfico, los resultados esperados están al final de un recorrido, de un camino, donde yo establezco prioridades en la vida, ciertas prioridades, me pongo metas, objetivos, tengo una determinada actitud, una valoración y un esfuerzo. Fíjense como una escalera en la que comienzo a ascender hacia los resultados esperados. Pero las flechitas que les puse al costado tienen que ver con distorsiones en cuanto a los resultados. Son resultados menores, diferentes a los que Dios esperaba para vos y para mí. Y esas distorsiones, esos resultados diferentes en la vida, tienen que ver con las distorsiones en las prioridades, distorsiones en las metas y objetivos, distorsiones que tenemos en nuestra actitud, distorsiones en la valoración y en el esfuerzo. Es allí donde apunta Satanás y las tinieblas. Las tinieblas van a apuntar a desarmar este proceso para que ni vos ni yo obtengamos los resultados esperados. ¿Sabes qué? Te van a intentar desviar de tus prioridades, de tal manera que Dios no sea prioridad en tu vida, de tal manera que no se cumpla eso de que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás sea añadido. Y al ser desviado de las prioridades correctas, nunca vas a llegar a los resultados esperados. Van a venir contra tus metas y objetivos. Y entonces vas a tener metas y objetivos en la vida que parecen muy buenos, aplaudibles, pero que no son las metas y los objetivos que Dios tiene para vos. Y cuando seas desviado de las metas y objetivos divinos, entonces jamás vas a llegar a los resultados esperados. Vas a ser desviado en tu actitud y vas a tener una actitud equivocada frente a las cosas, las circunstancias, frente a la vida, frente a las personas. Y al desviarse tu actitud, jamás vas a llegar a los resultados esperados. Van a venir contra la valoración, van a venir contra tu esfuerzo,
Y en la medida que logren avanzar contra vos en esas áreas, te vas a desviar de los resultados que el Señor tenía pensados para tu vida. Con toda esta advertencia, uno tiene que ponerse serio y decir, voy a dejar que me roben la bendición, voy a dejar que Satanás desvíe mi vida del plan que Dios tenía para mí, o me voy a encauzar en ese plan, o voy a empezar a cuidar mi vida, o voy a empezar a tomar en serio que Dios tiene algo para mí y que es algo importante y es algo grande y es algo que va a realmente realizar mi vida. Yo te bendigo en esta mañana y deseo que realmente sientas esta carga, este deseo de avanzar hacia los resultados esperados por Dios, pero que sepas que avanzar hacia allá es un camino de sacrificio, de esfuerzo, de renuncia, de hacer la voluntad de Dios. Es un camino que nos lleva realmente a la plenitud, siempre y cuando lo transite. Alguien que entendió este camino fue Pablo. Y vamos a terminar con estas palabras de Pablo. Tengo mucho más para compartir, pero lo dejamos para el próximo encuentro. En Filipenses capítulo 3, versos 7, 8 y 13 y 14, fíjense las palabras de Pablo. Pablo entendió que tenía que recorrer este camino hacia los resultados esperados por Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiera el Señor que en esta mañana podamos escuchar voz de Dios y no voz de hombre, ¿no? La voz de Dios diciéndonos, hay un camino para obtener los resultados esperados. Hay un camino para glorificar a Dios. Y ese camino tiene que ver con poner al Señor en el centro de nuestra vida. Ese camino tiene que ver con estimar todas las demás cosas como basura, como lo decía Pablo. Nada tiene tanto valor como el Señor. Y como decía Pablo también, necesitas dejar atrás lo que pasa. Necesitas extenderte hacia lo que está adelante. Quizás has fracasado un montón de veces. Quizás no has llegado todavía a cumplir los sueños que tenías en Dios. Pero tenés que seguir adelante. Dejar atrás lo que pasa y extenderte al supremo llamamiento de Dios. Dios te está llamando esta mañana. Y ese llamamiento no es cualquier llamamiento. Pablo le llama el supremo llamamiento. A tu alrededor hay muchas voces. A tu alrededor hay muchos llamados que te invitan a sembrar tu vida en un montón de cosas. Pero no hay nada más hermoso que sembrar tu vida en Dios, invertir tu vida en el reino de Dios. Quiere el Señor que en este tiempo podamos hacer ese gran cambio, esa gran transformación interior de poder caminar hacia los resultados que el Señor ha planeado y hacerlo con disciplina. Que el Señor te bendiga y que esta palabra pueda seguir trabajando en nuestro corazón.